Quien no se ha enfrentado a un grupo con dificultades no sabe lo duro e imprevisible que es. La misión de ayudar a los otros a construir su propia personalidad y que ésta sea exitosa en la vida es extremadamente complicada. Hola, me llamo Félix Heroles y os hablaré sobre la educación, sobre las emociones que están involucradas y cómo podemos consolidar aprendizajes y la propia personalidad de las personas a las que estamos ayudando. Comienzo con dos casos de personas que gestionan las emociones de forma diferentes. Uno son alumnos, adultos que tienen problemas de autoestima. En este grupo, por ejemplo, son alumnos que no han estado escolarizados desde los 7, 8 años, ahora son personas grandes, son personas mayores que han acabado, dijéramos, el ciclo laboral, que están en el periodo en que comienzan en la jubilación y sin embargo han decidido continuar estudiando. Han empezado a estudiar lo que antes era la EGB, lo que ellos dejaron en su momento o bien lo que había sido la primaria. Estas personas con baja autoestima reproducen los roles que en su momento tuvieron como alumnos. Son personas que están en su pupitre callados, personas muy obedientes, personas humildes y son personas que en general no expresan sus opiniones. ¿Por qué? Porque están reproduciendo todo aquello que vivieron en los años 50 y 60 dentro de lo que era el entorno escolar. Son personas que han vivido toda su vida, sobre todo profesional y laboral, con una baja autoestima y con cierto complejo. Han inhibido su conducta y la han inhibido su conducta porque les enseñaron a que la tenían que inhibir. Nadie les potenció su propia personalidad, ni les potenció el que pudieran expresarse libremente en sus opiniones. Claro, en estas personas tienes que ayudarles a volver a recuperar esa autoestima que posiblemente la sociedad no les ha permitido desarrollar, y lo tienes que hacer para que se den cuenta de que se han equivocado en muchas de las cosas que han hecho hasta ese momento en cuanto a su propia opinión, a valorarse a ellos mismos, a tener iniciativa y poder desarrollarse completamente como personas. Lo primero que se les tiene que demostrar es que no son menos que nadie. Esas personas, normalmente, si tú les pides que razonen por qué se consideran que no tienen el mismo criterio que otros para expresar sus opiniones o para poder liderar cualquier proyecto o, por ejemplo, superarse en el puesto de trabajo en el cual estaban ellos, es que siempre les decían que tú calla, que tú no has estudiado, tú calla, que tú de esto no sabes, tú calla, que para lo que estás haciendo ya tienes suficiente. Son personas que de alguna forma carecen de una serie de herramientas de gestión de sus emociones que les hubiera permitido, en todo caso, haber tenido una vida profesional mucho más plena e incluso una vida personal. Claro, son personas que ahora tenemos que ayudar en los centros de formación de adultos, en los que les tenemos que hacer razonar para que su comportamiento su conducta sea más exitosa, les tenemos que ayudar a volver a opinar, volver a tener autoestima, volver a considerarse igual que los demás, superar estos pequeños complejos que tienen y que puedan, siempre que ellos deseen expresar allí donde fuera sus opiniones. Yo veo que cuando en clases se les pide hacer algún tipo de trabajo de expresión, sobre todo oral, en la que tengan que expresar aquello que creen, consideran, piensan, han deducido, han analizado y lo quieren expresar a los demás compañeros, tienen un miedo escénico que no les permite. No les permite porque ya os comento que toda su vida profesional ha sido una vida relegada a un segundo plano. ¿Cómo se puede intervenir con este tipo de personas adecuadamente? Yo lo que les pido es que comparen sus opiniones con las mías, con sus compañeros, y que vean que la validez no es relativa, sino que la validez es absoluta. La tuya es tan válida como la de los demás, no es inferior a la de los demás. También han de llegar a ver, y se les ha de explicar, que una persona que tenga una baja autoestima y que no pueda opinar y no pueda iniciar actividades o acciones que puedan molestar
a personas que están por encima, en teoría, de ellos, es una de las características que tiene este sistema. Este sistema social intenta que cuantas más personas sean dúctiles, cuantas más personas sean fáciles de manejar, de alguna forma se consigue que la sociedad esté estratificada y no nos salgamos de nuestros roles que nos han adjudicado a nosotros. Entonces se tienen que ver que ellos no tienen un rol inferior a ninguno, no son unas personas que tengan menos capacidades que los demás. ¿Qué han hecho? Han hecho que durante años esas personas, ya sea en la escuela, ya sea en el trabajo, se han convertido en personas muy dóciles, porque todos sus circuitos neuronales, toda su tendencia ha sido siempre a la sumisión de alguna forma. Eso les ha permitido a ellos vivir en un segundo plano, les ha permitido hacer una buena labor familiar, haber tirado adelante su familia, haber estado en el trabajo y ser personas responsables, personas que han sido en cierta forma reconocidas, pero siempre en un segundo plano. Con lo cual se les ha de hacer ver que esas personas sí que han tenido todos los elementos necesarios para poder haber potenciado su personalidad, sus expectativas en la vida, pero sin embargo ya les interesaba a sus jefes, ya les interesaba a sus profesores, ya les interesaba un poco a la sociedad que hayan personas que sean dóciles en cuanto a la forma de ser. ¿Y cómo se ha conseguido eso? Pues igual que se ha domesticado a los animales, igual que se ha domesticado incluso a las personas, ¿no? Hay personas que nos han considerado inferiores a los demás y que nos han inscrito en nuestros circuitos neuronales a fuego el que tengamos que creer determinadas cosas, y digo creer porque el sistema de creencias es muy importante en todo el aprendizaje, que no necesariamente eran ciertas. Entonces, a ellos lo que me interesa mucho trabajar con estas personas es que razonen sobre por qué tienen emociones negativas en cuanto a lo que ellos sienten y en cuanto a lo que ellos son. Y ya os digo que lo tienen. Esas personas que están estudiando ahora a partir de los 65 años, 65, 70, y que de alguna forma han tenido una cualificación escasa o baja y han tenido puestos de trabajo muy subordinados, son personas que tienen una emoción respecto al aprendizaje, a ellos mismos, negativa. Hay que ayudar a superarlos y si ayudamos a aumentar la autoestima de estas personas, conseguimos que el aprendizaje sea muchísimo más efectivo. Por lo tanto, la educación conjugada con la autoestima y las emociones, podemos conseguir que el alumnado pueda llegar a unas metas que en principio ellos creían que no podían llegar. He visto casos, y ahora vamos a ver, en el que ocurre todo lo contrario. Por ejemplo, grupo de alumnos brillantes, grupos de alumnos que son líderes en cuanto a sociabilización dentro de la clase, líderes en cuanto a contenidos que son de los que están mejor preparados en clase, pero que sin embargo a la hora de hacer un grupo de exposición pues se han peleado entre ellos. ¿Por qué se han peleado entre ellos? Porque todos querían coger el ordenador y explicarlo, porque ellos querían de alguna forma demostrar a los demás que eran mejores que los otros. Esa autoestima tan alta lo que ha provocado ha sido que esas personas hayan fracasado al hacer un grupo de exposición y hayan fracasado delante de los demás. Los demás compañeros han visto que sí que podían saber mucho, sí que podían ser muy buenos tecnológicamente, pues utilizando los PowerPoints, utilizando todo, pero que sin embargo, por su propia autoestima tan alta y por sus ganas de liderar al resto del grupo, pues se han peleado, se han discutido y no ha funcionado. En este caso yo, por ejemplo, les dejé que pasara toda la sesión, dejé que se viera y que fuera evidente que habían fracasado, que los demás se estaban aburriendo con la exposición que estaban haciendo y con sus peleas, y que ellos sintieran la frustración. Al sentir la frustración, en este momento ellos tienen un sentimiento, una sensación, unas emociones negativas sobre algo que pensaba que iban a triunfar sobre los demás. En ese caso, me permitió a mí explicarle delante de los demás a ese grupo por qué habían fracasado, cuáles eran los problemas que habían tenido, y ellos analizar esas sensaciones y emociones negativas, lo cual les permitió después volver a generar
otro grupo de trabajo con los mismos componentes y realizando la misma exposición, pero desde parámetros totalmente diferentes, parámetros no de liderazgo, y competición, sino por colaboración entre iguales. De esta forma ellos aprendieron, a partir de una emoción negativa, aprendieron cómo poder colaborar entre ellos. También podemos hablar de personas o alumnos que tienen algún espectro autista y que, por ejemplo, en la Asperger, pues alguna persona que ante la relación social con los demás se ven invadidos por las personas, porque para ellos los Asperger y en general todos los espectros autistas, una persona es muy invasiva, es imprevisible, ya una cierta incertidumbre en cómo será la conducta de esa persona que tengo delante. Como tienen problemas para poder relacionarse con las personas, prefieren aquello que pueden prever y prefieren ver acercarse a un tren de mercancías que no a una persona, porque el tren de mercancías saben por dónde pasarán, sin embargo una persona no saben cómo reaccionar. Son personas que la justicia para ellos su justicia para ellos es fundamental. Por lo tanto, has de trabajar con estas personas que entiendan que lo que para ellos es justo, quizás para otros no sea justo. Y la mejor forma es razonando con ellos. Al razonar con ellos, lo que intentas es parar su razonamiento absolutamente racional y frío sobre las relaciones humanas e intentar introducir la parte más emocional o más empática que posiblemente carecen este tipo de personas afectados por Asperger, por ejemplo, y lograr que reflexionando puedan entender lo que para ellos justo no es para los demás y puedan de alguna forma, con cariño y afecto, porque siempre se ha de tener, y con tiempo en el trabajo continuo, y se puedan relacionar de forma más correcta con los demás. Son casos en los que tenemos que dedicar tiempo, pero aquí la parte más fría del cerebro, más racional, con la parte más emotiva y afectiva, combinándolo se puede hacer un buen trabajo. Por ejemplo, niños con dislexia e hiperactividad en clase son personas que su cerebro es incapaz de focalizar la atención sobre los contenidos que se están trabajando en clase, sobre el trabajo colaborativo que puedan hacer en el grupo de compañeros en los que están, y es necesario con ellos que su atención no vaya hacia lugares que no son los que, en nuestro caso, como agentes educadores, nos interesa. Por ejemplo, he comprobado que lo que funciona bastante bien en personas con dislexia o con personas con hiperactividad es que utilizando los ordenadores, un portátil, y dándole protagonismo a esa persona para que pueda utilizar el ordenador, para que pueda desarrollar los trabajos en el ordenador, le permite focalizarse y le permite que su cerebro atienda aquello que le interese, por lo que tiene curiosidad, que es el ordenador, y le permite desarrollarlo allá los contenidos. Esto, de alguna forma, lo que permite es que aquellas personas que tienen unas carencias, pues por atención, sean mucho más atentas a los objetivos que el profesor en ese momento tiene marcados para poder conseguir que el alumno alcance, pues mediante las herramientas tipo informática, o por ejemplo otras personas prefieren pintar, otras personas prefieren hacer algún otro tipo de actividad, pero siempre intentando incidir sobre su atención. Casos también, por ejemplo, pues de una niña que tiene problemas a la hora de la velocidad de intercambio de información en el cerebro. Son personas, como el caso en el que yo estoy pensando, son personas en las que lo que es la sustancia blanca del cerebro, que sería el 80% de todo nuestro cerebro, tiene mal pavimentado, dijéramos, las vías de comunicación entre las diferentes partes del córtex cerebral. Estas dificultades a la hora de procesar con suficiente rapidez la información no les permiten seguir las clases y los contenidos de igual forma que el resto de compañeros, pero ellos tienen que continuar aprendiendo y los tenemos que ayudar.
Bien, he podido comprobar que encontrando centros de interés para ellos importantes, como puede ser, porque son personas que posiblemente se vean afectados por el entorno social de la clase, que pueden ser personas objetos de bullying, ¿no? Pues pueden ser personas que si les permites trabajar esos temas que les interesa, como podría ser el bullying en el caso de esta chica, o por ejemplo, dándoles algunos roles diferentes en clase, como por ejemplo ser la consejera, que lo hice en este caso, potencia muchísimo más el aprendizaje en esta persona porque se siente reconocida, porque su autoestima sube muchísimo más respecto a lo que tenía anteriormente. Esa autoestima le ayuda después a desarrollar el trabajo no solamente en clase, sino fuera de clase. Se va esforzando, ve el éxito, es reconocida por los demás y esa persona está creando nuevos circuitos neuronales en los cuales el aprendizaje para ella es mucho más fácil que anteriormente. Por tanto, lo que quería de alguna forma explicar en esta pequeña píldora de ahora es que la atención de las personas requiere de una autoestima suficiente, la motivación de las personas requiere de una autoestima suficiente. La autoestima es fundamental para poder imprimir en nuestros procesos neuronales, en nuestros procesos mentales, un aprendizaje que luego sea fácilmente evocable por ellos, que sea fácilmente recordable por ellos. Bien, hasta aquí esta primera parte, luego continuamos.